Buenos días por la mañana. Estoy aquí acabando de hacerme la lista de todos los sectores que tocan hoy para hacer. Que hoy nos toca una de buena, ¿eh? Hoy vamos a hacer el día 3 de la ruta que proponen Cycling Flanders. Y no vamos a hacer el día 2, aunque es el día 2. ¿Por qué hacemos el día 3? Muy fácil. Porque mañana va a llover y nos tocaría hacer esta kilometrada mañana, y entonces lloviendo preferimos hacer menos kilómetros a ver si no nos pilla mañana, que mañana la lluvia empieza más tarde y a ver si nos salvamos. Entonces hoy vamos a hacer el día 3, que es el día más duro del reto de 4 días para hacer en 72 horas los 59 segmentos. Hoy la ruta son 142 kilómetros, 2.230 metros de ascenso positivo, en los que vamos a hacer 9 kilómetros de adoquín, nada más y nada menos. 23 subidas en 25 segmentos, o sea que hoy el día se presenta duro. Además la salida es desde Oudenaarde, desde el centro Ronde van Vlaanderen, que es el centro donde al final del Cycling Flanders, si hemos conseguido los 59 segmentos, nos van a dar nuestro adoquín con nuestro nombre para el muro de la fama y en nuestro personal como recuerdo. O sea que hoy nos espera uno bueno. Y nada, nosotros estamos alojados en un camping a unos 15 kilómetros de Oudenaarde, en el pueblo de Zualm, y el camping se llama Canteler BVA. O sea, como el BBVA, pero BVA. Y está muy bien porque es 25 euros la noche. Estamos aquí súper tranquilos. Mirad qué parcela, que no hay nadie. Y estamos aquí espectacular. Así que nos vestimos y nos vamos para la salida en 3, 2, 1, ya. Magia, aquí estamos. Hemos venido en coche porque no queremos hacer 172 kilómetros. Hoy ya tenemos suficiente con 142. Aquí estamos, en el centro, Van Vlaanderen. Nada, empezamos hacia allí y en menos de 1 kilómetro el primer segmento. Así que, a por la ruta de hoy. Nos hemos venido con el Velo Eddy Merckx. Aquí está, el auténtico. Nos hemos venido con este coche. Y aquí empieza. Máxima del 13, media del 6. Start. Y ahora voy al 15. ¿Qué coña máxima del 13? Es el segmento de los caserones. Oh, vaya casas, Mira, mira, espectaculares, mira. Aquí está cortacésped automático. Como la rumba, pero en cortacésped. Ahí lo tiene. Y este ya se acaba aquí lo duro. El inicio muy duro y el final muy suave de este segmento. Está bien para calentar. En el primer kilómetro encontrarte esto. Vía obligatoria para las bicis y a 50 de máximo, y vía prioritaria que tenemos preferencia. ¿Ves? Paralelo a la carretera principal. Mira, aquí lo pone. Vámonos a por el segundo del día. Este es facilito, ¿eh? Este no tiene pendientes muy empinadas y es todo en asfalto. Vamos a ver si es verdad o no. Mira, aquí se acaba la zona 30 y podemos ir a 50. Pero parece que tampoco, ¿eh? Es fácil, pero no para ir a 50 esto. No. Es facilito, pero va subiendo, ¿eh? Aunque sea al 5 de media, sube. Aquí al final ya suaviza, ¿eh? Cuando se ve el molino. Segundo segmento del día terminado. Mira, justo cuando pasamos por el molino. Están súper bien montadas las rutas, ¿eh? Porque te combinan trozos de carretera, trozos de pavé, trozos que aquí como un carril bici, siempre todo asfaltado y acondicionado para bicicleta de carretera totalmente, ¿eh? Mirad qué bonito esto aquí, ningún peligro. Y esto no cuenta como sector, ¿eh? O sea, aquí pavé gratis. No viene el tren, podemos pasar. Ni por aquí, ni por ahí.
Y aquí empieza el segmento. El primero de pavé del día, ¿eh? No es muy duro, pero tiene un 9% aquí. Como veis, el pavé, aquí piedras irregulares, conjuntas que van desde 1 centímetro hasta 4 o 5. Y mira, ruta a caballo por aquí. Que no es muy complicado, ¿eh? Simplemente el traqueteo del pavé que mata. Y ya aquí se acaba, aunque no se vea. Y sigue bajando en pavé, que esto sí que mata, ¿eh? Bajada en pavé. No veas cómo vibra esto. Mirad cómo está. Capelberg. Empieza otro segmento. Aquí empieza. El primer trozo era fácil, pero a partir de la mitad se pone bonito esto. Flandes, colina tras colina, rompepiernas total. Se acabó descansito de 5 kilómetros hasta el siguiente. Es muy gracioso porque vamos dando vueltas por los mismos caminos para arriba, para abajo, como la ruta de ayer, buscando todas las colinas. Pero no estamos solos, tampoco. Hoy aquí también hay mucha gente también haciendo lo mismo. Y aquí empieza otro segmento. Vale, para arriba. Vámonos para arriba. Parecía que no, pero el Barettenberg es duro, La medida 5,8, pero claro, al principio era muy fácil, luego rampones del 11. Ay, lo bueno es que como no es en altura, estamos siempre, me parece que hoy la mínima son 9 metros sobre el nivel del mar y la máxima 165 o algo así, muy poquito. Entonces la altura no te castiga tanto. Mirad, ya se acaba. Forest. Ya lo habéis visto, pues no estaban juntos, estaba mal indicado en la web. En el kilómetro. Está en el kilómetro 31. Y aquí empieza. Va subiendo, No da tregua. Mirad las vacas. Ay, 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 que si están acostadas es porque va a llover, o eso dicen. Vamos a seguir subiendo. Ya se acaba esto. Se acabó. Uno más o uno menos para tener el adoquín. Ahora mismo, por ejemplo, estamos bajando por un segmento que después será segmento de subida. Ahora hacemos de bajada, después será de subida. Mirad aquí las vaquitas que bien están. Son de las típicas de anuncio, las que dan leche de la buena. Aquí tenemos el siguiente. Uy, no he podido leer bien el nombre. Pero bueno, empieza aquí. Start. Vamos a por otro. Hoy es un día de no parar, segmento tras segmento para conseguir el adoquín deseado. Y aquí lo tenemos. Se acabó. No veas las colinitas que tienen por Bélgica, matan, Este es en bajada y no tiene desnivel. 1 kilómetro 830 metros. Bajada en pavé, ojo, que no es fácil esto tampoco, que esto se mueve más o se mueve todo. Y mi voz tiembla. Bueno, la mitad más o menos en bajada y ahora toca subir. Cómo cuesta después de la bajada para ponerse a subir. Fácil no es, No, y
y bajando. Esto quiere decir que no es fácil, que es complicado. Esto tienen razón, ¿eh? Cuanto más rápido lo pasas, menos notas los rebotes. Se acaba. Mira, se acaba aquí. Uf, qué duro este. La mayoría del segmento en bajada. Te mata, ¿eh? Buah, menos mal de la gravel que amortigua más que la bici de carretera, pues si no, buah, y aún no se ha acabado. Aquí por fin. Oh. Menos mal de la gravel, lo que estoy diciendo. Que amortigua, pero mira los brazos. Tengo los brazos que me parece que me estén tiritando del rebote que hay. Mira, a ver, ya viene la princesa por ahí. Y ahora queda poquito. El último tramo es que te deja los brazos hechos polvo. Ahora tengo un cosquilleo en los brazos que es mortal. A ver qué dice ella. Seguro que dice algo parecido o peor que yo. ¿Qué opináis? Dejadlo aquí abajo antes de que lo diga. ¿Qué te ha parecido? Dios, tengo los brazos hechos polvo. Buah, es que se me han puesto rojos, mira, de la vibración. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Qué En duro, bajada. bajar es súper duro. Subir es duro, pero es que bajar no es menos. Pero es muy bonito. No, Vamos sí, a seguir. súper, pero jolín. Y nada, apenas 200 metros. Otro segmento. Lo que pasa que este, qué bien va que sea carretera ahora, ¿eh? Tiene un pico durito, pero no es nada comparado con el adoquín que acabamos de pasar. No veas las colinas belgas, ¿eh? Aquí parece que suaviza. Ya estará al final por aquí cerca. Estoy haciendo como Van der Poel o Pogacar aquí, atacando cuando suaviza un poco. Es donde se hace la diferencia. A ver si la dejo atrás. Ah, ya se acaba aquí el segmento, mirad. Segmento terminado. Y aquí empieza otro. Este es uno de los segmentos que hemos pasado bajando. Y ahora pues toca subirlo para completarlo, si no, malamente. En principio no es muy duro, pero ya no me acuerdo, como bajamos por tantos sitios y subimos, ponía que la máxima me parece que era del 17 y la media del 5,8, pero sube, ¿eh? Mirad qué bonito por eso, ¿eh? Las cotas son una maravilla. Cortas, pero exigentes, duras y bonitas. Mirad cómo sube. Parece que no, pero esto es al 11 ahora mismo. Mira, que se acaba aquí. Ya, Se acabó. uno más. Aquí empieza. Un poco en bajada y después será carretera. En bajada va de lujo, ¿eh? Sobre todo los pavés. Mira, empieza aquí. Vamos para allí. Oh, se acabó el pavé y empieza la subida en carretera. Bueno, mira, al menos la subida en carretera. Como todas las cotas, duro, ¿eh? No baja del 9 el tramo de cota. Y además, como es rompepiernas, es que llegas vacío cuando empiezas a subir. Últimos metros de la cota, mucho más suave, ¿eh? Por eso la media es baja, porque aquí incluso hace, mira, menos 1% ahora mismo. Por eso la media es baja. Pero duro, ¿eh? Como todas las colinas que hay por aquí. Aquí está. Finish. Si baja tanto es porque de golpe subirá. Y de hecho aquí empieza dentro de nada otro segmento, otra cota puntuable. Aquí la anuncia. Stenberg. Máxima del 17. Casi nada. Vámonos para arriba. Mira, 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 mira. Mira la máxima aquí delante. No veas cómo suben las cotitas aquí. Mira, ya se acaba. Lo duro, Se ¿eh? acaba lo duro, pero sigue.
aquí dejando atrás el campo de patatas. ¡Wow! Y empieza el de maíz. Pero la pendiente no baja, ¿eh? Al 11 ahora mismo. Ya queda nada para coronar. 300 metros y aquí ya es más suave, ya se ve. Qué duritas son las cotas aquí. Por esta carretera hemos pasado hacia el otro sentido para buscar esta cota. Y ahora otra vez para allá para buscar otra cota por ahí delante. Mirad, qué llanos por aquí. Estamos aquí en el kilómetro 60, nos hemos parado a tomar una Coca-Colita y a comer algo. A ver qué nos traen. Hace como 30 minutos que me he pedido, estamos esperando. No son muy rápidos aquí, ¿eh? No. El único sitio que hemos visto abierto, pero no sé qué pasa, que está todos los bares que hemos pasado cerrados. No sé si hoy es fiesta. Pero hemos mirado, pero no pone que sea fiesta, pero todo está cerrado. Todo Y está todos cerrado. los bares que están preparados para la ruta que hay para dejar las bicis y todo, están cerrados. Nos hemos tenido que desviar unos metros, nada, 300, 400 metros de la Que habrá ruta. que subirlos, porque Habrá que subir, que ha sido bajada aquí en el bareto este. Ya tenemos si se come bien. Hasta que no nos lo traigan ya no lo sabemos. De aquí a un rato lo decimos. La Coca-Cola. Esto es lo que nos han traído, son como bikinis, ¿no? De queso con pesto. Queso con pesto, a ver si está bueno, ¿no? Vamos a probar. Ah, y Ja, tomate. anders zouden we hier blijven, maar we moeten nog even scheiden. Nog 25 Y una kilometer. salsa de mayonesa y una salsa de tomate. Ah, ketchup. Está bueno. Voy a probar. Ya hemos acabado de comernos el bikini y ya estamos en busca del siguiente segmento, que es Canarienberg. Supongo que debe ser de algún canario que ha venido aquí y ha hecho una colina. Y mirad lo que decimos, carretera nacional aquí, que pueden ir a 90, y nosotros por un carril bici paralelo. Mira, incluso doble carril para cada sentido de circulación, y nosotros por el carril bici. Aquí empieza, después de haber cogido fuerza, el primer segmento que nos encontramos. Máxima del 14. Es lo que podemos ver. Mira, hay varias gente ahí haciendo también este segmento, ¿eh? Iván del Pool ya nos saca 10 segundos solo en este trozo que llevamos. Esto no para de subir, ¿eh? Hemos visto muchos campamentos ya de niños en la ruta que llevamos. Mira, aquí más, que pasan hacia abajo, van andando. Dale, dale. Futuros campeones, futuros Van Aert por aquí. Durito el segmento, ¿eh? Ha suavizado ahora hacia el final, pero durito también, ¿eh? No baja del 9 esto. Ahora ya sí, ya está bajando un poco en el tramo final. Ya estamos llegando, queda nada. Mirad, finish, aunque no se vea. Aquí. Ya está. Qué bonito esto. Y mirad, para no perder la costumbre, un poco de pavé por aquí. Esta bajadita está preparando el siguiente segmento en ascenso. Y este será durito, porque además tiene pavé también. Máxima del 21, ya veremos. Mira, y empieza en pavé. Start. Vámonos para arriba. Bonjour. ¿Cómo cuesta esto? Aquí estamos en el tramo duro. No veas cómo sube este tramito, Aún falta, pero se acaba el pavé. Al menos subiremos un poco más cómodos. No veas el pavé como cuesta subirlo, cómo cuesta. Mirad, aquí se acaba el pavé. Asfalto. Qué descanso cuando es asfalto. Bueno, pues el tramo duro era justo en pavé. Ahora que ya es asfalto, ha suavizado mucho. Así que duro y más duro con el pavé. Para hacerlo más divertido, hemos venido a Flanders, no hemos venido aquí a de excursión. No, desde luego. Porque sí, se ve todo muy bonito y lo es, pero que es duro.
¿Que merece la pena? Mucho, la verdad. Pero es duro, ¿eh? Y como merece la pena, pues podéis suscribir un poco por aquí, ya que estáis, y un like. Y aquí se acaba el segmento, saca el segmento y empieza a llover. Ahora sí que nos vamos a divertir. ¿Qué sitio más bonito? Empieza en breve, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Máxima del 10,7. Más suave, bueno. Oude es viejo. Sí. Y aquí huele a viejo en este espacio de aquí. Mira, aquí empieza. De momento, entre casitas que vamos. Mirad, coincidiendo con el final de las casas adosadas, queda todo esto, esta calle aquí. Empieza el pavé, donde empiezan las casas unifamiliares. Aquí. Aquí rebota todo, ¿eh? Yo creo que este es el peor estado que hemos pasado de momento, ¿eh? Sí. De adoquín irregular. Mira, mira, todo roto aquí. La rueda va loca, la rueda adelante y el brazo también. Rebotando. Aquí delante se acaba ya el adoquín, pero sigue subiendo. Ahora giraremos a la derecha. El cemento se acaba aquí por eso. Pero nosotros seguimos subiendo hacia arriba. La carretera sigue subiendo, no hay descanso aquí. Atención. Lo bueno es que este es en asfalto. Lo hará más llevadero, pero ya habéis visto las rampas que tiene. Mirad las vacas que bien están aquí comiendo hierba. Aquí empieza la subida. Ay, terreno gravel, ¿eh? Sí. Mira, mira cómo sube aquí, donde está el caserón. Ahí sube. No sé, ya digo yo que aprovechan cualquier irregularidad del terreno para hacer una colina, para poder subir en bici. Tela, con el Scheppenberg. Tela, Guau, menos mal que es asfalto y que es bonito. Mirad qué rampa por detrás. Mirad por delante, ya queda nada. Se acaba ahí arriba, que hay un hotel que me parece que nos vamos a tomar algo. Coca-Cola o algo, porque luego ya vienen encadenados el Oud, Quaremont, Paterberg y Koppenberg, los más míticos y duros. Parece que sea momento de descanso aquí arriba. Ahí está. Final. Y aquí mirad lo que hay. Un bareto. Parece que nos vamos a parar aquí a tomar algo, Yo voy directo ya. A ver si viene la novia también hacia mí. Sí. Viene directa también a tomarse aquí la Coca-Colita en el molino este. Hay más gente que se ha parado como nosotros. Y reponiendo fuerzas, Coca-Colita, lo dicho. Que ahora ya vamos a encadenar los buenos. Tenemos uno que no es ni subida ni nada, que es de adoquines solo. Y luego ya vienen el Quaremont, el Paterberg y el Koppenberg. Y me parece que en medio hay alguno, pero es también dificilito. O sea que a reponer fuerzas para lo bonito y duro que viene. Lustberg. Máxima del 14. El último segmento antes de los más conocidos, icónicos, duros y bonitos. Sí. Vamos a descubrir este y luego ya nos vamos para los ilustres. Mirad, aquí empieza. Start. Esto es como el típico rampote de urbanización de España. Carretera ancha y que pica hacia arriba. Que no vea. Parece que no sea tan duro al ser carretera ancha. Fines, voy a pasar por encima. Hola.
Finiquitado. Ojo a la subidita que hay antes del viejo Quaremont, ¿eh? Esta no es puntuable, pero sube al 9%. Casi no, 700 metros. Gratis para llegar bien al viejo Quaremont. Mirad qué hay aquí. Nos vamos a parar aquí a hacernos una foto. El viejo Quaremont. 2110 metros. Media del 4% y máxima del 11,6. Hemos llegado a uno de los míticos del Tour de Flandes. Vamos a hacernos una foto antes de empezar. Y aquí empieza el Quaremont. Empieza por carretera asfaltada, pero enseguida ya serán adoquines. Lo bueno es que la media es al 4%. A ver si nos hace duro el viejo Quaremont. Hay un pico al 11,6. Que en adoquín siempre es más difícil. Ya llega la parte auténtica. Después de 300 metros de carretera asfaltada, aquí estamos. El viejo Quaremont de verdad. Vámonos para arriba. De momento no parece tan duro como otros que hemos hecho ya, ¿eh? Me parece más suave. Veremos. Ya dicen que es uno de los más típicos, pero claro, es que en el Tour de Flandes llegan aquí que van a unas velocidades que cualquier repecho y más en adoquín revientan. Nosotros ya, como vamos reventados ya, Cualquiera ya es malo para nosotros. está por aquí por el lateral que se puede ir, pero vamos a lo auténtico, por medio del pavé, sin recortar nada aquí. Parece que el tramo más duro ya ha pasado, esto ya es más asequible, pero sigue subiendo, ¿eh? Esto, lo duro ya ha pasado, ¿eh? Esto es ya un falso llano. Miren coches y todo por aquí, por el viejo Quaremont. Es bonito, ¿eh? Quedan 700 metros. No es duro, pero el rebotito este de los adoquines en el kilómetro 110 que estamos ya, Buah. revienta, ¿eh? Que además no hay ni uno igual de adoquín. Todo roto, mirad. La rueda delante va loca. Aquí estamos, últimos metros del viejo Quaremont. A tope. Hasta aquí. El traqueteo mata, ¿eh? No mata por lo duro que es, tanto pendiente, sino lo largo que hace que el traqueteo. Yo ahora mismo estoy temblando de manos del traqueteo, ¿eh? Yo te veo Está así. diciendo que Te veo es así duro por todavía. el traqueteo, pero no por lo duro, ¿eh? Había al principio un tramo duro, pero luego ya después es llevadero, pero el traqueteo mata. Pero bueno, nos ha gustado el viejo Quaremont. Like al viejo Quaremont y like al vídeo también, ya que Hay estamos. que venir a ver el Tour de Flandes, ¿eh? Tiene que ser espectacular ver pasar por aquí al pelotón. Y nada, nos vamos a ir hacia abajo y a buscar los siguientes icónicos que nos quedan dos, el Koppenberg y el Paterberg, Sí. y entre medio hay otro segmento que también será duro. Sí. Mirad, el Salón de la Fama aquí, con todos los ganadores. Mira, aquí también están, y aquí en el suelo pintados. Hasta llegar al 2024 faltan, ¿eh? Mirad, ahora ya sé que ya empezamos por los más conocidos, al menos que conozca yo. Ahí están los hombres y las mujeres, ¿eh? Aquí. Todos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya están todos aquí. 1 kilómetro para el Paterberg. A mí me da miedo este, ¿eh? Porque kilómetro 113 ya y una rampa del 20% en adoquín va a costar mucho. Vamos a aprovechar la bajada para guardar fuerzas. Mirad, aquí se anuncia
Paterberg al 12% de media y máxima del 20,3. 350 metros. Es corto. Vamos a hacer una foto antes de subirlo. Sí. Te veo preocupado. Ahí vamos. Giramos hacia el Paterberg. Mirad, aquí se inicia. Directo, venga. Vamos para arriba. Que son 350 metros. Ya quedan 340. Ya queda menos. Vamos para arriba, Paterberg para arriba. ¡Vámonos! El principio es suave. No me asustes. Esto quiere decir que después... ¡Uf! Mira, mira, mira. Mira ahí adelante, descubre Ay, el Paterberg. No, no quiero. No. Madre mía, el Paterberg, mira. Bajando por el canalón la gente. Vamos para arriba, va. Que se acaba ahí arriba. Mirad lo que hay a mitad del Paterberg. Alpacas. Aquí comiendo hierbecita. Y nosotros aquí sufriendo por el Paterberg. Vámonos. Mirad, mirad, mirad la rampa ahí arriba. Madre mía, qué dura se ve. Es que en las imágenes no se apreciará, pero esta pendiente al 20 es mortal. Mirad, mirad. Va sin cadencia, ¿sabes? Subiendo por aquí. Más rápido que Van der Poel. ¡Ah! 50 metros. ¡Qué rampote! Vamos. 40 metros. ¡Qué duro! El Paterberg, por Dios. Mira, aquí se acaba. Mira. Finish. ¡Buah! No veas el Paterberg. Duro, ¿eh? El Paterberg. Me tiemblan las piernas, Pero qué bonito. ¡Wow! Aquí la novia ha hecho Van der Poel subiendo. No veas. Qué duro que es. ¡Wow! Poquito de descansito. Un tramo intermedio, que ahora no recuerdo el nombre, que es en carretera. Y después al Koppenberg, al temido Koppenberg. Si este me da miedo, imaginaros el Koppenberg. Tramo intermedio entre el Paterberg y el Koppenberg, y no por eso menos duro, ¿eh? Lo que pasa que es en asfalto y será menos duro. Vámonos para arriba, va. Vamos. El primer tramo ha sido muy fácil y ya estamos en el tramo duro, ¿eh? En el tramo del 17. Aquí, mira cómo sube. Sube y sube y sube. Principio muy fácil y la mitad al final durísimo. Ya estamos al final del segmento, la cota, aquí. Oh, qué bien. Finish. Y ahora ya el siguiente es el Koppenberg. Ese sí que da miedo. A ver cómo es. Y atención dónde estamos. Aquí lo indica. El Koppenberg. Y aquí el letrerito. Ojo, cuidado, 550 metros al 11% de media y máxima al 22. Mirad cómo se ve por ahí. El agujero es negro. Madre mía. Vamos a hacernos una foto antes de subir. Empezamos. Mirad cómo se ve ahí arriba el rampote. Va, que son apenas 500 metros de subida dura, que lo tenemos. Va a ser muy duro, Menos mal que está seco hoy
No como la edición de este año del Tour de Flandes, que fue mojado y esto fue un caos. Ahora sí, empieza lo duro. Y cuando se mete ahí en el bosque, más duro todavía. No sé si se verá en la cámara. Aquí se ve muy oscuro el fondo, pero se intuye la subida. Sí, mira cómo se ve. Madre mía, cómo sube esto. Aquí la Van der Poel que va a tope. ¡Buah! El tramo este bosquecito, no veas. Dale. Qué tramo más duro, por favor. El tramo del bosquecito, durísimo, Guau, pero sigue subiendo, Mirad, aquí hay un banco. Por si alguien quiere sentarse. Si se ha muerto, pero no veas. ¡Qué duro! Guau, ya lo tenemos. Ya lo que queda es mucho más fácil. Vamos, cariño. Última rampa del Koppenberg. Guau, esto no es nada fácil, Mirad los adoquines como están. También se acaba allá arriba. Venga, cariño. Lo tienes, va, campeona. Va, cariño, va. No veas. El Koppenberg. Oh, ya está aquí la línea. Mirad. Oh, cómo suaviza aquí. Cómo suaviza. Oh, que me pasa sprintando. Me ha sprintado al final. Qué duro el Koppenberg. Oh, mira que lo habíamos visto en la tele. No se ve tan duro como es en verdad. El tramo del 20% es muy largo en adoquines. Durísimo, pero chulísimo. Y orgulloso de haberlo hecho y que la princesa también lo haya hecho. Mira qué sonrisa. ¡Ole, cariño! Oh. He tenido pesadillas, con este tramo. Sí. Ahora descansar un poco antes de siguiente tramo, pero los buenos más icónicos ya están hechos de la ruta de hoy. Ahora ya lo que nos pongan después del Koppenberg es un regalo ya, Sí. Ahora viene un tramo muy fácil, eso sí, adoquinado al 1,9% de media. Parece que 1,2 km más o menos, o sea que facilito, pero el traqueteo, yo tengo las manos ya. Ya, yo igual, me duelen un montón. Que no veas. Mirad, aquí está. María Borrestras. No marca ni la pendiente media porque es en bajada y un tramo en subida. Mira, aquí se inicia. En bajada, para romper bien los brazos, Claro. va de lujo. Mira, aquí dice que no pasemos de 50. No, sí, tranquilo, de 50 no podemos pasar. Se hace duro porque llevamos 130 kilómetros ya, Cuando es un tramo tan largo como este, que no es en subida, yo creo que revienta más porque te revienta las muñecas, los brazos, la espalda. ¡Buah! Ya se acaba ahí delante. Salimos a una carretera por la que ya hemos pasado. Steinberg, 6%, máxima al 15,8. Y mira que hay aquí delante. Adoquines. Ahí está. Inicio, mitad de los adoquines. Bonito es, Steinberg este también. La novia dice que si no se va por el adoquín, no estás haciendo Flandes. Que no hay que ir por el canalón. Pero mirad qué canalones más bonitos para subir por aquí hay,
Vamos a subir por aquí, va. Que no se ha dicho, va. Yo pensaba que después del Koppenberg lo otro ya era un regalo, pero el Taimberg este, ojo, ahora ya suaviza, pero ha tenido un tramo durísimo. A la que sales aquí fuera está, mira. Oh, menos mal. El final del Taimberg muy fácil, Pasa que el traqueteo, después de 130 y pico kilómetros que llevamos, en las manos se nota muchísimo. Y aquí con las vacas, que son enormes, se acaba el Taimberg y en nada enlazado otro segmento. Vámonos. Nos quedan los dos últimos segmentos y tenemos una buena noticia. Ya se ha acabado el adoquín. Ya lo que queda es todo en asfalto hasta llegar a la meta, en el pueblo de Oudenarde. Pero bueno, que cuando llegas ahí hay adoquines en el pueblo, o sea, Pero que no es que no nos gusten los adoquines, sino que ya con 130 kilómetros en las piernas y en el culo de adoquines, pues como que si nos ponen dos segmentos sin adoquines es un regalito. Mejor. Para arriba. Penúltimo tramo ya. Ahí no se ve el nombre. Pero facilito, al 3 de media es fácil. Pero bueno, como siempre, van a meter aquí un tramo llano y luego un rampote que no veas. Mira, aquí empieza. Start. Qué morición esto, Es duro, duro esto, Mirad los caballos. Están de foto ahí, La verdad es que esta cota no es tan dura como otras, pero al estar en el kilómetro 133 cuesta, Aquí todo se hace un muro ya. Oh, final del penúltimo tramo. Por aquí, por aquí. Por aquí hemos venido esta mañana, hace unas horas. Vámonos hacia abajo a buscar la última cota y hacia la meta ya. Y aquí estamos. Último tramo del día, pero no por eso menos duro, Al 6% y una máxima del 15%. Eso sí, en asfalto, menos mal. Aquí empieza y ya la última subida. Estoy derrotado. El regalito final, Mira, 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 mira. Al 15,6 ponía el máximo, ¿no? Sí. Ya ves cómo sube ahí delante. Este último rampote tela, Cómo sube, mirad. Duro, Vaya rampote que había aquí. Quedan 500 metros, pero lo duro, duro ya está del día de hoy. Ahora sí que sí, todos los segmentos del día completados y ahora ya bajadita a Oudenarde. Está empezando a llover ahora. Oh, qué mal. Y agua salada. Ya estamos en Oudenarde y nos está pillando la lluvia aquí en los últimos 2 kilómetros. Ay, qué bonito. Y mirar dónde estamos. Ya hemos llegado al Centrum Ronde van Vlaanderen. Oh, trayecto completado. Aquí estamos en la plaza de Oudenarde, mirad, aquí. Está puesto a llover y hemos llegado justo antes de que nos pusiera a llover. Mirad, aquí la recompensa del día de hoy de 142 kilómetros, una buena hamburguesa. Y nada, ya tenemos completados 35 segmentos, ya nos quedan menos. Día 2 completado.
O sea que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, comentarios, suscribiros por aquí. Y atentos al próximo, Ya, que aún quedan 2 más. 2 más para llegar a los 59 segmentos. Así que nada, nos vamos a comer y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adeu.